Comieron, comieron tlayuda, empanada de San Antonino Castillo Velasco. Bueno, yo estoy muy contenta, muy nerviosa y también tratando de estructurar mi mente porque hace un rato que estuvimos por acá compartiendo, justo me hacían la invitación para estar hoy al lado de una enorme mujer, enorme escritora. Y yo decía, pues sí, me lanzo, pero después dije, ¿y qué vamos a decir? Vamos a decir muchas cosas. Para empezar, me gustaría mucho que nos compartieras de dónde viene tu palabra, que las personas que están acá y las que se van uniendo pudieran saber desde qué geografía, desde qué raíces, desde qué simbolismos, y hay que decirlo, desde qué luchas viene tu voz. Nadia, mil gracias por sumarte, por estar aquí. Yo también estaba nerviosa porque no sabía con quién iba a tener este conversatorio y estoy súper contenta de que seas tú. Me encanta que te hayas ganado este premio, que tengas el espacio que estás teniendo en el tejido de un circuito que hace tiempo, y ahí viene la lucha, hace tiempo yo estaba esperando, que es el circuito de la recuperación de las memorias y de la producción de saberes afrodescendientes, afroindígenas y también indígenas. Yo pienso que hay una conexión muy importante de reescribir lo que nos han enseñado en la escuela y de pensar críticamente cuál es la conexión que debe haber entre nuestros pueblos originarios. Mi nombre es Mayra Santos Febre, yo vengo de una isla que se llama Puerto Rico, la isla de Bad Bunny. Ahora mismo están teniendo una residencia en Puerto Rico maravillosa, en donde la voz, la canción, la palabra se está utilizando para afirmar la identidad puertorriqueña. Puerto Rico es colonia de los Estados Unidos, colonia, o sea, no hay nada que esconder ahí. Nosotros fuimos primero colonia española, luego en el 1898 vino a Estados Unidos y tomó Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, que eran las últimas colonias que le quedaban al Imperio Español. Cuba adquirió su independencia después de un protectorado horrible que Estados Unidos, ¿verdad?, lo convirtió a Cuba en un país satélite lleno de mafia, donde había mucho tráfico de personas y de alcohol. Y luego, después de la Revolución Cubana, hubo una independencia de cartón y luego un trabajo muy importante para establecer una independencia en Cuba, algo parecido en Filipinas. Puerto Rico se quedó como colonia. En un momento dado teníamos más bases militares que hospitales y escuelas. Eso está cambiando. Y luego, en Puerto Rico también, como en muchos países de América Latina, se estableció una identidad nacional en donde la figura del campesino, puro descendiente hispano, fue la representación de Puerto Rico, olvidando la presencia de los taínos arahuacos, que eran los pobladores originales, y de una amplísima población afrodescendiente de la que vengo yo. Yo soy hija de Mariana Febres Falú, la mejor mujer que yo he conocido, mi madre, maestra de español, y de un jugador de béisbol llamado Juan Santos, que era también maestro de historia. Así que en mi casa había libros, ¿no? Y mi padre siempre, que era muy independentista, decía: no te creas lo que te dicen en la escuela, saca buenas notas, es nuestra manera de echar para adelante, pero no te creas del todo lo que te dicen en la escuela, cuestiona. Y me daba otros libros y también me enseñaba a escuchar los cuentos de mis abuelas, de mis mayoras, de mis mayores, de mis ancestros. Así que salí novelista histórica, que otra cosa podía ser, hija de una maestra de español y de un maestro de historia. Y empecé a recuperar
las figuras olvidadas en Puerto Rico y hacer cuentos, poemas y otras narrativas. La verdad es que yo escribo lo que sea, los géneros, no me muevo entre los géneros, entre la poesía, la crónica, la novela histórica, sobre todo buscando las alianzas, lo que yo llamo las alianzas imposibles. Estas alianzas entre personas cuyas identidades parece que son bien distintas, pero la historia nos enseña que tenemos mucho en común. Y de ahí viene mi voz, ¿no? Viene la voz desde la ancestralidad. Ok. Desde la ancestralidad, y eso lo puedo explicar un poquito más, y también desde la recuperación, ahí son un bajo, desde la recuperación de nuestras memorias silenciadas. Yo soy practicante de una espiritualidad que mucha gente la conoce como regla de Ocha, es de raigambre yorubá y bantú, y todas las mañanas nosotros decimos, cuando nos levantamos, ¿verdad? Lo digo en yorubá: omi tuto awa tuto tuto laroye tuto ache tutori tuto mo tuto wo bokbo tuto egun tuto egungun tuto bokbo oricha. Y digo, pido la frescura para mi cabeza, para las fuerzas de la naturaleza que me mantienen viva, y también para mis ancestros cuya sangre corre por mis venas y sobre cuyos hombros me levanto, se me pone la piel de gallina. Desde ahí yo escribo. Desde esa sangre ellos están aquí conmigo ahora en nuestra sangre, eso lo dijo la ciencia, ¿verdad? El DNA dice que nosotros tenemos toda la información de nuestros ancestros, de nuestras abuelas y abuelos en nuestras venas. Y si uno se pone a pensar, la tierra que es, sino miles de millones de muertes que crean este espacio que nos nutre y que en algún momento nosotros también nutriremos. Así que desde ahí es que viene mi voz, y desde la lucha por las alianzas imposibles. Muchas gracias, querida Mayra. Sí. Justo preguntaba por de dónde venía tu voz, de qué simbolismos, de qué geografías, de qué raíces, porque creo que algo importantísimo en la literatura es pensar que no nace de la nada, nace de toda una raíz profunda que sobre todo a las mujeres, dependiendo de nuestras geografías, de nuestras identidades, nos atraviesa y que nos hace tener las obras que hoy día podemos tener. Y también hay que decir, hace rato, y creo que lo hemos comentado en diferentes foros en esta feria, es que venir de las llamadas periferias, venir de las identidades que no han estado, digamos, reconocidas totalmente en la escena de lo público, es bien complicado porque es luchar 3, 4, 5 veces más. Aquí en México, por ejemplo, los pueblos afromexicanos llevan apenas 6 años de reconocimiento constitucional, que para mí es un número muy pequeño en años, pensando que la mayoría de población africana que llega a este territorio ahora denominado México, llega durante la época de la colonia, sobre todo, y anterior. Entonces, después de tantos años, teniendo tanto en esto que se ha llamado cultura mexicana, que habría que ver qué es, de los pueblos afros, que apenas hace 6 años haya reconocido en una constitución de forma política, que son parte esencial de la pluriculturalidad de nuestro país, a mí me parece, qué bueno, perdón, me parece grave, porque habla justamente de que nuestras memorias poco a poco se están haciendo mucho más visibles. Esto es lo que ayer justo me preguntaban. Bueno, les quiero contar que ayer fue el Encuentro Nacional de Escritoras Negras Afromexicanas, por primera vez que se hace en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, que hay que decir que es un lugar bello, pero muy complejo para las identidades. Entonces, para mí fue una cuestión histórica,
porque habla de decir nunca más un México sin todas sus culturas y sin todas sus formas de hacer literatura. Justo por eso a mí me gustaría mucho, ahora que dijiste, yo escribo sobre la ancestralidad, sobre mis orígenes, sobre las mujeres, las identidades, la historia que me atraviesa, como esta colonia que fue, pero también reconociendo de dónde más lejos viene mi raíz. Quiero un poco platicar acerca justamente de tu obra. ¿Cuáles podrían ser estas grandes temáticas que tú tienes en tu obra? ¿Cuáles podrían ser también, digamos, estos sellos que tiene tu escritura? Sí, como perteneciendo a un pueblo afrodescendiente, pero sobre todo como tú, Mayra. Pues yo siempre que pienso y quiero hablar acerca de la historia de México, siempre que pienso en un país en donde hubo, al principio, en la revolución, una integración de todas las culturas para crear la nación mexicana, pienso que uno de los primeros presidentes de república que son afro es en México, ¿no? O sea, un presidente no fue Obama, fue aquí en México. Entonces, cuando yo estoy estudiando y mirando de dónde venimos, siempre pienso en lo diaspórico, lo afrodiaspórico. Hace un mes estaba en la Feria del Libro de Lima y allí me invitó Susana Baca, que es mi amiga, la voz nacional y tesoro vivo del canto afroperuano. Pues Susanita, que tiene 82 años, me dijo: Mayra, te quiero ver. Y yo inmediatamente me monté en un avión y fui a ver a Susana porque hace un ratito estaba enferma. Y allí estuvimos platicando con el creador del Seminario de Estudios Afroperuanos, Luis Rodríguez Pastor, y él me dijo una cosa que nunca más se me va a olvidar, y es que si el problema del racismo sistémico y el problema de la invisibilización de estas grandes aportaciones a nuestros países fue afrodiaspórico a través de la esclavización, la solución tiene que serlo también. Yo soy puertorriqueña, pero yo me pienso miembro de una gran comunidad, de una comunidad impresionante, global, que junta a muchos países, porque los países nacieron después de la trata esclavista. Nosotros ayudamos a crear todos estos países y por lo tanto eso me importa mucho. Te digo todo esto y me da mucho coraje que ayer no pude estar en el Congreso, en el primer encuentro de mujeres afro. Me lo perdí. Fue el avión que se retrasó. Entonces, una de las cosas que para mí es importante es, en mi sello, en toda mi obra, es que es afrodiaspórica. Yo me pienso puertorriqueña, a mí me parece que es bien importante entender y ser y sentir el amor que sentimos por todos nuestros territorios. Sé que es importante las naciones, sobre todo si vienen de una colonia, pero en toda mi obra desde el principio he trabajado dónde estamos, todas las mujeres, dónde estamos, todos los pueblos originarios, dónde estamos, todas las afrodescendencias, dónde están todos los aliados que trabajan por la justicia. Mi primer poemario, que tenía yo 19 años, no creo que me hubiesen dejado, creo que se equivocaron en publicarme un poemario tan joven, pero se titula Anamú y Manigua. El anamú es la hierba que el chivo no masca. Mi abuela curaba con teces, era santiguadora, mi mamá maestra, y trabaja la historia de todas las mujeres de cualquier color puertorriqueñas que han peleado por la libertad de Puerto Rico. Entonces, caminando hoy por ahí, que yo veo, ¿verdad?, todas estas mujeres, este gran mural que está aquí de las mujeres que han peleado por la independencia, pues, y un libro que estaba aquí presentado antes que esta mesa sobre las mujeres y la lucha en la Revolución Mexicana, me pienso parte de esa comunidad. De ahí partí a
tratar de entender la historia de la modernidad de las ciudades y también el espacio de la mujer y de las alianzas imposibles dentro de la formación de ciudades. Eso fue un libro de cuentos que se llamó Pez de Vidrio. Ahí me gané un premio. Es importante ganarnos premios para la visibilización de nuestra producción. Y luego empecé a escribir novela y publiqué, y en eso nos parecemos mucho, una novela que se titula Sirena Selena vestida de pena, que es sobre un travesti en los años 80 en Puerto Rico. En esos momentos no se llamaba transgénero, sino travesti, que era la gran epidemia del SIDA. Era un travesti mulato, pardo, que se le llamó durante la colonia española indefinido. Hay mucha mezcla entre nosotros, y entonces cuento su historia. Esa novela es mi primera novela y surgió cuando estaba peleando por los derechos a la salud durante la pandemia del SIDA, y éramos muchas personas, muchas familias, mucha gente diferente que estábamos peleando por ello en Puerto Rico. De ahí sale esa novela. Y de ahí he escrito millones de cosas. Soy un poquito tropical en el asunto de escribir. Escribo muchísimo, 30 libros, una cosa así ridícula. Pero quiero hablar de estos últimos 2 libros que tenemos aquí. Y uno de ellos es Antes que llegue la luz, que es una crónica novelada sobre lo que ocurrió en Puerto Rico en el 2017, que pasó un huracán terrible llamado María. Se fue la electricidad en Puerto Rico por 8 meses. El innombrable señor Trump, que ahora ha regresado, en esa etapa cerró las fronteras para que el pueblo puertorriqueño pudiera recibir ayuda internacional. Murieron 5.645 personas por causa de la pérdida de electricidad y de servicios esenciales. Y yo hacía un festival literario. El compañero se cayó. Hay que ayudarlo. ¿Me bajo? ¿No me bajo? Ya, se levantó. Le pasó lo mismo que a ti, Paco. Se cayó en el escalón. Pues luego yo hacía un festival literario y venían muchas escuelas, y las escuelas se convirtieron en refugios para personas que habían perdido su casa. Así que el Festival de la Palabra, que yo lo dirigí en Puerto Rico, nos tiramos por toda la isla, por todas las escuelas a llevar suministros, pero también libros. Fue una cosa muy extraña. La gente no tenía luz, no tenía agua, no tenía nada. Y en las escuelas, cuando nosotros llegábamos con agua, lo que nos pedían eran libros. Nos decían, escritora, yo no tengo nombre en Puerto Rico, yo me llamo la escritora, tráenos libros porque nos vamos a volver locos, no podemos ver el celular, no podemos ver la televisión, necesitamos esa paz. Y así que todos los artistas y sobre todo muchos escritores visitamos 138 centros en los primeros 2 o 3 meses llevando libros que hacían que la gente bajara el nivel de ansiedad y pudiera entonces encarar lo que nos estaba pasando. Eso a mí me cambió la vida. Entonces yo escribía a veces cosas muy sesudas, muy intelectuales, y cambié. No volví a escribir de la misma forma nunca jamás. Y también me di cuenta que la vida cotidiana de nuestras comunidades no estaba en la literatura. Estaba la historia, pero la vida cotidiana, inclusive la mía. Yo no sé por qué, yo no hablaba de mí. Y en este libro, Antes que llegue la luz, empecé a hacerlo, sobre todo cuando me di cuenta que había muchas mujeres que a la misma vez que estaban ayudando a sus comunidades, cuidando de los niños, también estaban cuidando de los mayores, estaban cuidando de sus madres, de sus padres, y que yo también lo había hecho. Mi madre se murió muy joven, le dio un Alzheimer muy, muy joven, a los 68 años, y por mucho tiempo yo era la escritora, no tenía niños para ese entonces, la escritora que daba clases y también cuidaba a mi mamá.
Y empecé a buscar, ¿cómo es que esto no ha pasado en la literatura? Tiene que haber otros escritores, otras escritoras que han pasado por eso. Y encontré a Julia de Burgos. Esta última novela, La otra Julia, es una novela de una mujer luchadora por la independencia de Puerto Rico, sindicalista, que a los 19 años fue la primera secretaria del ala constituyente del Partido Nacionalista puertorriqueño, fue periodista cultural, militó en el Partido Nacionalista que llevó a don Pedro Albizu Campos, un líder nacionalista puertorriqueño, a la cárcel de Atlanta. A él lo torturaron en las cárceles de Estados Unidos hasta que le salieron muchas llagas en los pies, murió en el 1965, era afrodescendiente. Y a otros más, a un jíbaro maravilloso, poeta exquisito, Juan Antonio Correger de Ciales, que también cayó preso por el gobierno estadounidense. Ella fue escritora por mucho tiempo y muere a los 39 años, en el 1953, en las calles de Nueva York, alcoholizada, empobrecida, viviendo por debajo en los sótanos de esa ciudad. Y ella también, al igual que yo, ya nació en mi pueblo, al igual que yo, cuidaba a su madre que murió de cáncer. Ella iba puerta por puerta vendiendo su primer poemario en la rarísima, ¿verdad?, ilusión de que eso le fuera a dar dinero para ella poder comprar medicinas para su mamá. Yo lo hice también, pero con periódicos y con mejor suerte. Para conseguir medicinas para mi madre. O sea que sí hay una historia intelectual de las mujeres trabajadoras que somos a la misma vez escritoras, quién sabe cómo lo hemos logrado, pero que también nos recae esta otra cosa que es ser mujer, que mucha gente no la piensa solo como una categoría biológica y no como una categoría política, comunitaria, familiar. Una vez yo conocí a una feminista decolonial dominicana, Yudelkis Espinosa Miñoso, que estaba pensando si quería seguir llamándose feminista, porque se conectó con una lideresa comunitaria indígena en Guatemala y ella le dijo, yo no soy feminista. Y ella dijo, pero si todo, Yudelkis le dice, pero si todo lo que tú haces es feminismo. Y ella dice, es que yo no me salvo sola. Y yo creo que hay un feminismo eurocéntrico, privilegiado, que se hace por allá, por Estados Unidos o por Europa, que piensa que son los derechos nada más de las mujeres y no piensa que nosotras las mujeres somos la pega de toda una comunidad, tanto como lo son los hombres también, que son nuestros aliados, los hombres que creen, ¿verdad?, en la igualdad de los derechos de todo el mundo, los hombres que pelean por que a sus hijas no las maltraten, que a sus mujeres no las maltraten, a sus esposas, a su familia. Y yo creo que ese tejido es bien importante, redefinirlo desde el feminismo nuestro, el que sale de la cotidianidad y de salvar y de cuidar la vida. Justo cuando preguntaba por cuáles eran tus temáticas, ¿no? ¿Desde dónde escribes? Es porque creo que algo valiosísimo en tu obra es la importancia de narrarnos nosotras mismas, desde nuestros propios espacios, desde nuestras propias historias, y también pensando en por qué no se contaba esto antes, por qué no se contaba que las mujeres maternamos, cuidamos, también nos enfermamos. Y ahorita fíjate que me viene mucho a la mente un canto que ayer hizo la poeta Aleida Vázquez, que es un canto que atraviesa todo Aviala, que es Duerme Negrito. No sé si la han escuchado. Bueno, yo no soy, pero por acá tenemos. Yo soy, ¿verdad? Que tú que hoy la escuché. ¿La sabes? Duerme Negrito.
Es una canción cubana que no, yo no lo voy a cantar porque se van a ir. Pero es duerme, duerme, negrito, que tu madre es... Que tu mamá dice, duerme, duerme, negrito. La sabe, que la sabe, tu la mamá sabe. está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer fruta fresca para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si nene no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patica chiquitica, chiquitica, chiquitica. Yo aquí poniendo el desorden. Como debe ser. Y justo, muchas gracias, hermosísima Marta, por regalarnos tu voz. Justo pensaba ahorita que te escuchaba en esta canción de cuna que se canta en muchos lugares, aquí mismo en las costas, que también hay que decir que la Mixteca costera también es afrodescendiente. Y cuando la poeta cantaba esta canción, decíamos, es que así ha sido la vida. Ha tocado sostener, ha tocado cuidar, ha tocado ir tosiendo con dolor de espalda, trabajando y escribiendo. Y ella decía, duerme negrito, duerme, duerme negrito, que tu mamá está en Bellas Artes, decía, ¿no? Y digo, que tu mamá está escribiendo, que tu mamá está en una feria del libro de Oaxaca. Y pensaba en toda esta importancia de generar narrativas, textos en los que las demás personas, las demás mujeres, las demás identidades puedan verse reflejadas. Había pensado cuál era la importancia de escribir. Yo escribo también desde otro idioma, que es el mixteco, y decía, si hay pocas y pocos lectores en mi idioma, si hay pocas editoriales arriesgándose a publicarnos a las autoras en lenguas indígenas, ¿por qué seguir haciéndolo? Y justo creo que tal vez es por todo esto que has dicho, porque es necesario que esas narrativas estén en editoriales como estas, en libros, en ferias, y que sepan que todas las historias son valiosas. Justo yo quiero que nos hables un poquito más, si puedes, de la otra Julia. Pero quisiera, si no les molesta, leerles un poquito de la novela para que sientan la textura de cómo estoy tratando de escribir. Mira, se siente poco representado. ¿Y nosotros qué? Era el olor, la acompañaba a todas partes. Nunca se le ocurrió pensar que la piel podrida oliera tanto a fruta. Un olor dulce a carne que se va pudriendo en vida, por lo menos así olían las úlceras de decúbito de la madre. La rutina le ayudó a encarar el olor. Había que levantarse temprano a las 5 o 6 de la mañana, comer algo, fumarse los 3 cigarrillos reglamentarios con el primer café del día. Eran demasiados, lo sabía. No debían ser tantos cafés ni tantos cigarrillos, se estaba matando. Pero si dejaba de fumar, se le olvidaba respirar. Café era lo único que soportaba en el estómago por las mañanas. Si fumaba y tomaba café, se distraía del dolor en el pecho con que se levantaba. Aplacaba las náuseas en la boca del estómago y la vergüenza de sentirlas. Encubría el olor dulzón que se le activaba cada mañana con tan solo abrir los ojos y recordar a qué olía la muerte de la madre. Suerte que el plan médico de la universidad para la que trabajaba cubría esta y otras intervenciones cada vez más agresivas, concentradas en mantener a la madre viva, en lo que terminaba de comérsela el olvido. Suerte que la hija aún no tenía hijos, solo un novio intermitente que se había ido a estudiar a México una vez que la hija comenzó a presionar porque quería casarse, parirse una familia distinta al destrozo que la madre le heredó. Suerte. Ya no quedaban lugares ni ilusiones fatuas con que atenuar el destrozo.
Solo quedaba cuidar a la madre y trabajar dando clases, ofreciendo conferencias donde la llamaran, escribiendo. Hacía tiempo que la hija no escribía cosas que no fueran por encargo. Cuidar del olvido de la madre costaba caro. Suerte que ella sabía escribir, redactar, crear. Ya no tenía tiempo para preguntarse la diferencia entre una cosa y otra. Esa fue mi vida. Así fue como yo estaba escribiendo. Empecé a escribir y era para cuidar a mi mamá. Era para poder conseguir cuidos y muchas otras cosas para poder, para que ella se fuera tranquila. Pero esa no es sola mi historia. Es la historia de tantas y tantas y tantas y tantos de nosotros. Por ahí hay un mito de que los escritores vivimos de lo que vendemos el libro. Eso no es cierto. Nosotros trabajamos, nosotros cuidamos, nosotras vamos, damos clases, vamos a las oficinas, hacemos lo que sea. Y esa pregunta que tú dices es tan importante, ¿no? ¿Por qué seguimos escribiendo? ¿Por qué lo hacemos si definitivamente no es para subsistir? Y en nuestras comunidades ese es el bien mayor, subsistir, hacer dinero, poder ayudar a la familia, echar para adelante, ese es el bien mayor. Quizá, ¿verdad? Si tú eres inglés y vives en un campo de rentas, puedas escribir en tranquilidad, recollection in tranquility, como decía Wordsworth. Pero ¿qué tranquilidad? ¿Y por qué lo hacemos? Pues yo creo que no hay, pero lo importante es seguir escribiendo para dejarle al mundo saber que existimos, que estábamos aquí, que seguimos aquí y que hay una historia de gente anterior a nosotras, que estuvo aquí, que rindió su energía para que nosotros y nosotras estemos aquí haciendo, creando un mundo diferente, desde abajo al del poder. Entonces, romper esa matriz de poder con el mero hecho de un poema ya es un acto, a mí me parece, revolucionario. Así que por eso es que tenemos que seguir escribiendo. Bueno, me gustaría saber si hay antes, bueno, yo tengo varias preguntas, pero saber si el público tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que les gustaría poder decirle a la autora que está acá con nosotras, que yo siento de verdad, siento que algo se partió en la historia y está sucediendo. De hecho, le comentaba hace rato a la maestra Carmen que veía la imagen, ¿no? de la Feria Intercultural del Libro y le decía, me parece tan poderoso que sea una niña, primera cosa, que tenga... que se denote que es una niña afrodescendiente y que también hay rasgos indígenas que están y que tiene un libro en sus manos. Pero ese libro no solo es una cosa de papel, sino también si vemos la portada, está toda esa tradición oral que nos sostiene a las personas y sobre todo aquellas que venimos de una narrativa que nos ha hecho personas, pues a final de cuentas. Entonces, bueno, yo veía y decía, qué poderoso poder estar acá contigo hoy. Algo que pasa mucho dentro de los pueblos afromexicanos es que el hecho literario no se concibe como algo que ocurre en aislado. Quizá un poco a diferencia de la construcción de la literatura desde el hecho occidental, que se piensa como una cosa aislada, autor, autora, espacio para escribir, silencio, cosa así sepulcral casi. Dentro de los pueblos afrodescendientes, acá, y ya nos contarás un poco cómo es allá, la poesía no está desligada de la danza, no está desligada del canto, no está desligado de lo ritual. Y ahora justo cuando proponíamos este encuentro y este recital, nos decían, ¿y por qué va a haber arpa? ¿Por qué va a haber canto? O sea, es un recital de poesía. Y decíamos, sí, es un recital de poesía desde los pueblos afromexicanos, que no conciben la experiencia de lo sagrado sin que todas las cosas convivan y coexistan. ¿Qué quiero decir eso? La palabra, la memoria, el cuerpo, la voz.
¿Cómo funciona allá y también cómo se ve desde tu obra? Absolutamente igual. O sea, para nosotros y para nosotras, cantar, bailar, recitar, las artes visuales, como tú estabas diciendo, los murales. Yo hoy caminando por acá, por Oaxaca, me metí por montones de calles y lo que veía eran murales y murales y grabados. Y era una cosa maravillosa, ¿no? Cómo todo eso nutre el espíritu. Hay te iba a decir dos cosas. Primero, yo soy bien amiga y le quiero llamarla aquí y reconocer el trabajo de la Red de las Mujeres Afromexicanas que lograron que en el 2020 se hiciera el censo de la población, y soy muy, muy amiga de Doris Cariaga Colman, que es parte de esa red. De hecho, está todo el tiempo ahora mandándome textos: compra chiles, vete y busca queso, vete y cómete esto, quisiera estar allí. Voy a volver al 16º, creo que es, o es el 15, Encuentro de los Pueblos Negros. Vamos a volver en noviembre, así que nos vamos a volver a ver. Y siempre ha sido en comunidad. De hecho, una de las razones por las que yo pienso que para mí este libro es bien importante, La Otra Julia, es porque estoy escribiendo en comunidad. No es tan solo mi vida, pero también es reconociendo la vida de muchas escritoras antes que mí, que yo naciera, que yo estuviera aquí antes de mí, para poder escribir. O sea, que el mero hecho de escribir la literatura se piensa en comunidad. Y te voy a contar un proyecto nuevo que estoy trabajando en un pedacito de tierra que tenemos en el centro de Puerto Rico. Mi compañero y yo, que somos dos, él es afroindígena, yo siempre he pensado es afroneojíbaro del centro de la isla, artista visual, y compramos un pedacito de tierra durante la pandemia y estamos haciendo residencias literarias para escritores y escritoras antirracistas, pro inmigrantes, de las alianzas imposibles. Así que estamos trabajando con los chavitos que conseguimos aquí y allá un proyecto también para seguir apoyando la producción de otras y otros escritores, que yo creo que es bien importante porque sin ese apoyo no podemos trabajar. Pero además, yo creo que también es bien importante pensar en la oralidad que sale desde la página. O sea, las lecturas, estos conversatorios, tú no sabes lo contenta que estoy de encontrarme a otra escritora que desde este otro lugar, yo sabía que tenía que venir, pudiera hablar contigo porque nos nutre. Ahora yo me voy con una curiosidad y con una posibilidad de escribir más ampliamente, precisamente porque estamos hablando, porque estamos compartiendo saberes y estamos nutriéndonos de nuestras historias que deben incluir todas las historias del mundo, ¿no? A mí una cosa que, y con esto termino esta parte de nuestra conversación, cuando venía en el avión estaba leyendo a Bell Hooks. Bell Hooks es una escritora afroamericana que habla de una ley que hay por ahí, sobre todo en los circuitos editoriales, que es la ley de la única negra, ¿verdad? Siempre hay una. En los años 20 hubo una. En Uruguay había una gran escritora afro-uruguaya, Virginia Brindis de Salas, que se le publicó un libro, Pregones de Marí Morena, y que luego no se volvió a editar. En Puerto Rico, Fortunato Vizcarrondo, 1942, Dinga y Mandinga. Se le publicó el libro, nunca más se le volvió a editar. Entonces, nosotras siempre hemos estado, pero siempre ha sido de una manera muy vulnerable y una a la vez. Ahora, tú decías, cuando estabas en el palacio, en el encuentro de las mujeres afromexicanas, afroindígenas que escriben, decían que es un lugar muy problemático para la identidad, pero que ahora somos muchas.
este puede que sea uno de los peores momentos de nuestras historias, con esta alza, ¿verdad?, del racismo internacional, del odio a lo racializado, lo que está pasando con Haití, el lugar donde nace el Caribe, lo han destrozado. Es un genocidio realmente, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en tantos lugares. Es cierto, es uno de los peores momentos en la historia. También es uno de los mejores momentos, porque el hecho de que nosotras nos podamos encontrar y nos podamos decir somos escritoras afro y somos más de una, a mí me llena de alegría y de ganas de seguir luchando. Gracias a la Feria del Libro de Oaxaca. Gracias, Paloma, por insistir en traerme. Gracias, Nadia, por estar aquí. Y gracias por este alimento impresionante para el alma, de tener a tantas personas tan diversas. Aquí no hay nadie del mismo color, que estamos todos juntos, aprendiendo de todos juntos. Muchas gracias. H. Fuerza y gracia. Muchas gracias a ti, querida Mayra. Y siempre acá decimos también en otros lados, hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Y ojalá muchas personas acá que puedan acercarse a tu obra sepan que la importancia también es que ellas y ellos escriban sus propias historias, ¿no? Justo a mí me ha encantado cómo se llama, que se llama Feria Internacional de la Escritura y la Lectura en Oaxaca. Creo que eso es muy poderoso. Normalmente las ferias se llaman así, ferias del libro, pero es que esta feria se llame de la escritura y la lectura, te pone en otra cosa mental y corporal de disposición con el hecho de esto que se ha llamado la literatura, ¿no? Entonces, qué lindo saberte, conocerte. No sé si hay alguna pregunta, comentario del público. Tenemos acá en la mesa al lado la venta de los libros. Es que Paloma quiere decir algo. Paloma, sí. No, yo quiero no solamente agradecer de verdad la participación de las dos y Mayra, bueno, tú sabes que somos amigas desde hace tanto tiempo, porque además quiero decirles que Mayra no solamente es escritora, también dirige festivales de literatura, ¿sí? Y grandes festivales a los cuales nos ha tocado participar también. Pero bueno, quiero decirles que aquí están los libros de Mayra, que no se los pierdan, de verdad, es una gran oportunidad que lo pueden hacer y que además si alguien quiere hacer algún comentario, todavía tenemos unos 5 minutitos más, entonces si alguien quiere, ¿puede pasar por favor? Primero darte las gracias, hermoso, muy hermoso. Negro y hermoso, pero dijiste algo que a mí porque alguna vez cuando África solicita ayuda a Cuba para luchar contra el apartheid, Fidel nos dijo, vamos a saldar una deuda histórica, pero yo ahora lo veo, después que te oí, no, es que somos la misma nación que se formó antes de la colonia, o sea, lo negro nos hizo un solo territorio y después vinieron las naciones. Y por eso el negro cubano y el blanco cubano somos tan musicales como ustedes, porque sangramos por la misma vena. Y tú estás hablando de Puerto Rico, yo me estaba acordando que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas, y todavía nosotros tenemos que lograr la verdadera independencia de Puerto Rico. Todavía Puerto Rico está en las garras del imperialismo norteamericano y todavía con una fuerza hoy terrible. El pueblo cubano está pasando una crisis económica como nunca, porque Trump como nunca está decidido a que antes de que él se vaya, él hunda a la revolución cubana. Pero la revolución cubana, igual que ustedes, tiene una fuerza terrible, porque la única ciudad héroe que hay en Cuba es una ciudad de negros, que es Santiago de Cuba. Y de ahí salió la fuerza y la rebeldía de la revolución. Por eso te doy las gracias. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por terminada la charla. Agradecemos de verdad
a estas dos grandes, grandes escritoras el haber estado aquí y gracias a todos ustedes por escuchar